No sé ni por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque necesito sacarlo, o porque llevo años preguntándome si alguien más ha vivido algo parecido. Mi nombre ya no importa. La persona que era murió esa noche, junto con mi esposo y todo lo que llamábamos hogar. Lo que voy a contar pasó hace 5 años, pero todavía tengo pesadillas con el sonido de los disparos y el olor a pólvora mezclado con pizza fría. Vivíamos en una colonia tranquila, pero las cosas ya se sentían raras. Había cambiado el ambiente. Se veían más caras nuevas, más carros oscuros, más puertas cerradas. Pero uno nunca cree que lo peor va a tocar su puerta, hasta que lo hace. Era un viernes en la noche. Me acuerdo porque mi hija Valeria había tenido una presentación escolar y Julián trajo pizza para cenar todos juntos. Parecía una noche común. La tele estaba puesta, Valeria contaba chistes malos y yo estaba feliz solo de tener a mi familia conmigo. Entonces escuchamos el motor. Una camioneta blanca sin placas se detuvo justo frente a nuestra casa. No tocaron el timbre, no gritaron nada. Solo bajaron 3 tipos armados y empezaron a disparar como locos. No entendí qué pasaba. Fue tan rápido que no me dio tiempo de nada. Julián me gritó que corriera, pero no pude moverme. Lo vi caer al suelo. Le dispararon sin piedad. Intentó protegernos, pero fue inútil. Valeria gritaba. Yo la abracé con todo lo que tenía, como si eso pudiera detener las balas. No sé cómo no nos alcanzaron. Tal vez no querían hacerlo. Tal vez solo venían por él. Cuando uno de ellos se acercó, agarré a mi hija y corrimos por la puerta trasera. Dejamos todo. Solo corrí, sin saber a dónde, con los pies descalzos y las piernas temblando. Valeria tropezaba, lloraba, pero no paré. Había una casa vieja a 2 calles, abandonada desde hace años. Me metí ahí, sin pensar. El lugar estaba oscuro, con polvo en el aire y vidrios rotos en el suelo. Cerré la puerta como pude y me escondí detrás de unos muebles viejos. Apreté a Valeria contra mi pecho, rogándole que no hiciera ruido. Afuera se escuchaban pasos, gritos. Pensé que nos habían seguido. Tenía tanto miedo que sentía que mi corazón iba a explotar. Cada minuto parecía una hora. No tenía celular, no podía llamar a nadie. No sabía si Julián estaba vivo o muerto. Solo escuchaba el eco de los disparos en mi cabeza. Nunca sentí una soledad tan brutal como esa. Pasamos horas ahí, sin movernos. Valeria se quedó dormida en algún momento, pero yo no pude cerrar los ojos ni un segundo. El frío de esa casa se metía en los huesos y el miedo me tenía paralizada. Me pasé la noche entera repasando lo que había pasado, preguntándome por qué. Julián no tenía enemigos, no estaba metido en nada raro, o al menos eso pensaba. Pero entonces, ¿por qué ese ataque? ¿Por qué con tanta violencia? A veces pensaba que se habían equivocado de casa, pero ¿y si no? ¿Y si era un mensaje? Yo solo quería proteger a mi hija, nada más. Cuando amaneció, salí a mirar con cuidado. No había nadie en la calle. La camioneta ya no estaba. Corrí de vuelta a mi casa con Valeria en brazos, temblando de miedo. Lo que vi me dejó helada. La puerta estaba abierta y todo era sangre. Julián seguía ahí, tirado en el piso de la sala, con los ojos abiertos. Me arrodillé al lado de él y lloré como nunca había llorado en mi vida. No había policía, no había ambulancias. Nadie había llamado, o nadie quiso meterse. Sentí una rabia tan grande que por un momento pensé en gritar hasta que se me acabara el aire. Llamé a la policía desde el teléfono de la casa. Vinieron, tomaron fotos, hicieron preguntas, pero noté en sus caras que no iban a hacer nada. Uno de ellos me preguntó si Julián había estado metido con alguien peligroso. Les dije que no, pero ni siquiera parecían escucharme. Se fueron sin darme muchas respuestas. Me dejaron con el cuerpo de mi esposo y una hija traumatizada. Esa noche dormimos en la casa de una vecina, pero supe en ese momento que no podíamos quedarnos ahí, que si nos habían querido muertas podrían volver. Esa sensación no me dejó más. A los pocos días tomé lo que pude, cambié mi nombre y me mudé a otro estado con Valeria. Nadie supo para dónde fuimos. No avisé a nadie, ni a mi madre. Sentía que cada sombra me espiaba, que cada carro me seguía. Valeria dejó de hablar por semanas. Yo apenas comía. Tenía ataques de pánico cada vez que escuchaba una moto o una camioneta. Fui al psiquiatra, me dieron medicamentos, pero el miedo seguía ahí. Lo peor es que nunca encontraron a los culpables. No hubo arrestos, no hubo justicia. Solo quedamos nosotras dos, vivas, pero con una vida que ya no nos pertenecía. Durante mucho tiempo pensé que tal vez había sido un robo, un ataque al azar, algo sin sentido. Pero algo en mi interior me decía que no, que eso había sido planeado. La camioneta sin placas, los rostros cubiertos, la precisión con la que entraron. No fue improvisado. Y aún así,
Nadie supo nada. Nadie dijo nada. Sentí que todo el mundo decidió olvidar. Como si la vida de Julián no valiera nada. Como si lo que nos pasó fuera solo una nota más en los noticieros. Eso fue lo que más me rompió. El silencio. El maldito silencio de todos. En mi nueva vida aprendí a moverme con miedo. A mirar 2 veces antes de cruzar una calle. A cambiar de ruta sin razón. Valeria volvió a hablar, pero ya no era la misma. Ninguna de las dos lo era. Ella dormía abrazada a mí y se orinaba en la cama a veces. Yo no podía contarle a nadie quién era en realidad, ni por qué había cambiado de nombre. Me inventé un pasado, me volví otra persona, pero esa noche me seguía donde fuera. Cerraba los ojos y volvía a ver a Julián cayendo al piso, a mi hija gritando, a la camioneta blanca en la oscuridad. Lo más raro fue lo que pasó unas semanas después. Una noche, ya en la nueva ciudad, vi una camioneta igual estacionada frente al edificio. Blanca, sin placas. Me paralicé. Me quedé mirando por más de 1 hora desde la ventana. No bajé ni llamé a nadie. Solo la observé. Y después desapareció. No sé si fue coincidencia, si era otra, si me estaba volviendo loca. Pero esa noche no dormí. Pasé toda la madrugada sentada con un cuchillo de cocina en la mano, esperando lo peor. Nunca pasó nada. Pero la sensación de estar siendo observada no se fue. Nunca se ha ido. Hasta hoy sigo sin respuestas. No sé por qué pasó lo que pasó. Nadie me ha buscado directamente desde entonces, pero nunca más me sentí segura. Es como vivir en pausa, como si estuviera esperando que algo termine de una vez. A veces me pregunto si algún día podré volver a usar mi nombre real, o contarle a alguien la verdad sin que eso signifique poner en riesgo nuestras vidas. Pero por ahora, esto es lo más cerca que he estado de hacerlo. Escribir esto aquí, en un rincón anónimo del internet. Tal vez alguien me lea, tal vez alguien entienda, o tal vez simplemente necesitaba que alguien me escuche. No sé si lo que nos pasó fue algo personal o si fuimos víctimas de estar en el lugar y momento equivocados. Pero lo que sí sé es que mi vida se dividió en un antes y un después de esa noche. Nunca volví a confiar plenamente en nadie. Nunca volví a sentirme completamente a salvo. Cada vez que escucho pasos fuertes, un motor encenderse o una puerta golpearse, mi cuerpo reacciona como si estuviera de nuevo en esa sala viendo a Julián caer. Esa sensación no se va. Se queda como una sombra pegada a la piel, como una alerta constante que no se apaga. Y lo más extraño de todo es que, después de aquella aparición de la camioneta en la nueva ciudad, nunca más volvió a pasar nada. Nada. Fue como si todo ese horror hubiese explotado de repente, me hubiera destrozado la vida, y luego se esfumara sin dejar rastro, sin lógica, sin justicia, sin sentido. Y ese es el detalle que más me perturba hasta hoy, que algo así pueda pasar, sin explicación, y simplemente desaparecer como si nunca hubiera ocurrido. Pero yo lo viví, mi hija lo vivió, y por más que lo esconda, lo lleve en silencio y con otro nombre, esa noche sigue viva dentro de mí. Terminé. Si quiser, puedo convertir ese relato en audio, vídeo narrado o usarlo como base para thumbnail o título. No sé cómo empezar esto. Supongo que si lo cuento aquí es porque todavía me cuesta hablarlo con la gente que me rodea. Aunque han pasado años, cuando cierro los ojos aún puedo ver esa noche, ese maldito cerro, y sentir esa cosa que no vimos, pero que nos siguió. Me llamo Ernesto y crecí con mis 2 hermanos en un rancho apartado en Valparaíso, Zacatecas. Era un lugar tranquilo, sin muchas comodidades, pero con aire limpio, animales, silencio. Siempre pensé que lo más peligroso por allá eran los coyotes o algún borracho extraviado. Pero esa noche todo cambió. Todo empezó de forma muy extraña. Estábamos cenando juntos como siempre cuando sentimos un aire raro, pesado. No sé cómo explicarlo, como si de pronto el rancho ya no nos reconociera. Los perros se metieron debajo de la casa, los caballos estaban inquietos y no se oía ni un grillo. Mi hermano mayor, Luis, fue el primero en decir que no le gustaba nada ese silencio. Y tenía razón. A los pocos minutos escuchamos disparos a los lejos, pero no eran balaceras normales. Sonaban esporádicos, secos, como si vinieran desde adentro del monte. No esperábamos visitas, ni mucho menos a esa hora. Entonces, Luis apagó todas las luces y nos dijo que agarráramos lo que pudiéramos. No teníamos armas ni señal en el celular. Solo agarré una mochila con agua, algo de pan y salimos por detrás, directo al cerro. Caminamos por horas, sin linterna, guiándonos por la luna. Pensábamos que estábamos huyendo de hombres armados, que lo peor que podía pasar era toparnos con un grupo criminal. Pero cuando llegamos a un claro, lo que vimos nos dejó helados.
Una camioneta en llamas, completamente calcinada, y a unos metros, 3 cuerpos tirados en el suelo, todos con rifles. No sabíamos si estaban vivos o muertos, ni siquiera nos acercamos. El fuego no hacía ruido, no crepitaba. Solo estaba ahí, como si alguien lo hubiese dejado así a propósito. Pero lo más escalofriante no fue la escena, fue lo que sentimos después. Un viento helado nos golpeó, aunque no había brisa esa noche. Luis se quedó paralizado mirando hacia los árboles. Dijo en voz baja: «Hay algo ahí». No vimos nada, pero todos sentimos lo mismo. Una presencia, como si alguien o algo se nos mirara, nos analizara, desde la oscuridad. Y fue ahí cuando entendimos que lo que nos seguía no era humano. Corrimos sin mirar atrás. No hablamos, no lloramos, no gritamos. Era como si supiéramos, sin decirlo, que cualquier sonido podía atraer a Kilo. El cerro estaba oscuro, pero el miedo hacía que nuestros sentidos se agudizaran. Cada rama que crujía, cada sombra entre los árboles, parecía moverse con intención. En un momento mi hermano menor, Tomás, cayó y rodó cuesta abajo. Cuando lo alcanzamos tenía los ojos desorbitados. Dijo que algo lo empujó. No lo cuestionamos, lo levantamos y seguimos. Lo que fuera que nos perseguía, lo sentíamos más cerca a cada paso. Nunca había sentido un frío así. No era el frío del ambiente, era otra cosa. Nos calaba desde dentro. Era como si nos metieran en agua helada, pero sin mojarnos. Luis se detuvo de golpe y nos pidió que nos agacháramos. Desde donde estábamos, entre la maleza, se veía otro camino abajo. Y ahí, de pie, una figura. No caminaba, no respiraba, solo estaba. Parecía humana, pero no tenía forma clara. Era como una silueta más oscura que la misma noche. No emitía ruido, pero su presencia era ensordecedora. Nos miraba. Lo sabíamos, lo sentíamos en los huesos. Estuvimos ahí, agachados, por lo que pareció una eternidad. En algún momento la figura desapareció. No se fue caminando, no se esfumó con humo, simplemente ya no estaba. Nos levantamos lentamente, con las piernas entumecidas, y seguimos avanzando. Ya no sabíamos hacia dónde íbamos, solo queríamos alejarnos. No hablábamos. Tomás empezó a murmurar oraciones, pero sin sentido, como si su mente intentara aferrarse a algo. Luis no lo detuvo. Yo tampoco. Creo que en ese momento ninguno de nosotros sabía qué era real y qué no. Llegamos a una especie de cabaña abandonada. Parecía estar vacía desde hacía años, pero la puerta estaba entreabierta. Entramos y la cerramos lo mejor que pudimos. No había electricidad, solo un par de velas viejas y una cobija sucia. Nos quedamos ahí en silencio, temblando. Afuera, el viento volvió, pero esta vez traía un susurro, como si alguien estuviera diciendo nuestros nombres, pero desde muy lejos, o tal vez desde muy cerca. Yo me tapé los oídos. No quería escuchar, porque si escuchaba, tal vez respondería. Y si respondía, tal vez esa cosa entraría. No dormimos, ni un segundo. Cada vez que uno de nosotros cerraba los ojos, el otro los sacudía. Era como si el sueño fuese una trampa, como si dormir nos dejara vulnerables a eso. Luis se quedó parado frente a Janela toda la noche con un palo de madera en la mano. Yo lo miraba de vez en cuando y notaba cómo le temblaban los dedos. Tomás solo lloraba bajito. Nunca lo había visto así. Siempre fue el más alegre, el más valiente. Pero esa noche, todos estábamos rotos por dentro, intentando sobrevivir a algo que ni siquiera podíamos nombrar. Pasadas unas horas, justo cuando empezaba a clarear, escuchamos un golpe seco en la parte de atrás de la cabaña. Nos congelamos. No fue un animal, no fue que el viento, fue algo más. Luis se acercó lentamente, apoyando el oído en la pared. Yo lo seguí con la mirada, sin atreverme a moverme. Entonces, de repente, toda la cabaña vibró, como si algo muy pesado hubiera caído sobre el techo. Corrimos a la salida sin pensar. Salimos al monte con el sol apenas asomando y corrimos como locos, sin rumbo, sin parar, hasta que ya no sentimos nada detrás. Después de horas caminando sin dirección, encontramos una carretera. Un camión de carga nos recogió y nos llevó hasta el pueblo más cercano. No dijimos mucho, solo que habíamos sido víctimas de un asalto en el monte. Nadie nos creyó del todo, pero tampoco preguntaron más. Esa misma semana nos fuimos del rancho. No volvimos jamás, ni siquiera a recoger cosas. Lo dejamos todo. Lo más raro fue enterarnos, meses después, de que la zona donde vimos la camioneta quemada había sido escenario de una emboscada entre grupos criminales. Pero lo que nadie explicaba era por qué los cuerpos habían sido encontrados con el rostro desfigurado y sin rastros de fuego. Hasta el día de hoy ninguno de nosotros habla de eso. Es como un pacto silencioso,
Pero a veces, cuando hay tormenta o cuando el viento sopla muy fuerte en la madrugada, me despierto con esa sensación otra vez. Esa presión en el pecho, esa presencia, ese algo que estaba ahí con nosotros en el cerro. No sé qué era, no quiero saber. Solo sé que desde esa noche, el miedo dejó de ser una emoción y se volvió parte de mi vida, como una sombra que no me toca, pero que siempre está cerca. He intentado convencerme de que todo fue producto del trauma, del estrés, de ver los cuerpos y vivir esa noche, pero no hay forma de explicarlo todo con lógica. Lo que sentimos allá no era humano, no era un miedo normal, era algo que nos observaba, que nos respiraba en la nuca, que se alimentaba de nuestro pánico. Y lo peor es que nunca vimos su rostro, nunca escuchamos sus pasos, solo estaba ahí, siempre ahí, como si el monte tuviera ojos y eligiera cuándo mostrarse. A veces pienso que si no hubiéramos corrido, si nos hubiéramos quedado un minuto más, no estaría escribiendo esto hoy. Desde entonces ya no camino solo por el campo, ya no me fío del silencio. Aprendí que el verdadero terror no siempre grita ni ataca de frente. A veces solo te mira desde un rincón oscuro del mundo, esperando el momento en que bajes la guardia. Aquella noche lo entendimos todos sin decirlo. Hay cosas que no tienen explicación y hay lugares donde no deberías quedarte cuando el ambiente cambia. Porque a veces el miedo más grande no viene de lo que ves, sino de lo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Siempre pensé que esas historias de desapariciones misteriosas eran exageraciones o inventos para asustar, hasta que me tocó vivir una. Escribo esto con la esperanza de que alguien más entienda lo que nos pasó o que tal vez alguien sepa algo, porque desde ese día nada volvió a ser igual. Todo comenzó como una salida entre amigos. Éramos 4, Diego, Jorge, Valeria y yo. Un sábado por la tarde decidimos ir a la presa del Tesorero, a hacer carne asada, poner música y pasar un buen rato lejos del ruido de la ciudad. Todo transcurrió tranquilo. Comimos, reímos, tomamos unas cervezas. El lugar era amplio, con mucha vegetación, y aunque no había mucha gente ese día, nos sentíamos seguros. Cuando empezó a oscurecer, recogimos todo y nos subimos al coche de Jorge. Él iba manejando, Diego de copiloto y nosotras 2 atrás. El camino de regreso era por una terracería algo estrecha, con árboles a los lados. En cierto punto, Jorge frenó de golpe. A la derecha, entre la maleza, se veía una casa vieja, de esas de adobe, completamente sola, pero con una luz encendida dentro. Nos pareció raro. Diego, que siempre fue el más curioso, dijo que quería acercarse. Jorge también se animó. Nosotras no queríamos bajar, pero ellos insistieron. Dijeron que sería rápido, que solo querían ver si había alguien o si era alguna especie de cabaña vieja habitada. Les dijimos que tuvieran cuidado y se metieron entre los arbustos. Los vimos caminar hasta la entrada. La puerta estaba entreabierta y la Spot Ace, luz amarilla, venía de dentro. Esperamos en el coche. Pasaron 5 minutos. Luego 10, luego 15, los llamamos en voz alta, y nada. Bajamos del coche empezando a preocuparnos. Caminamos hasta la entrada de la casa. Todo estaba en silencio. La luz seguía encendida, pero no se veía a nadie. Gritamos sus nombres, entramos un poco, pero la casa estaba vacía. Era solo una habitación con una lámpara vieja colgando del techo. No había muebles, ni ventanas, ni señales de nuestros amigos. Salimos corriendo pensando que tal vez estaban jugando alguna broma. Pero no estaban afuera, no estaban en ningún lado, y ahí fue cuando empezó la parte más aterradora de todo. Nos quedamos de pie frente a la casa en medio de la oscuridad con el sonido del monte alrededor. Empezamos a gritar desesperadas, corriendo de un lado a otro, iluminando con las lanternas do celular. Pero no había rastro de Jorge ni de Diego, nada, ni sus voces, ni sus pasos, ni siquiera huellas. Solo ese silencio espeso que se sentía raro, como si todo alrededor se hubiera detenido. Intentamos regresar al coche, pero ahí vino otro golpe. Ya no estaba. El coche había desaparecido, y eso fue lo que terminó de quebrarnos. Valeria se echó a llorar. Yo intentaba pensar con claridad, pero era como si algo no encajara en la lógica de lo que pasaba. No habíamos escuchado motor, ni puertas, ni nada. El coche estaba ahí hacía unos minutos, y ahora no. Caminamos en círculos por casi media hora, sin alejarnos mucho de la casa, por miedo a perdernos más. Todo era oscuridad. El camino no tenía señal, ni una sola barra. Intenté enviar un mensaje por WhatsApp, pero no salía. Nada funcionaba. Solo el monte, nosotras 2 y ese maldito silencio que cada vez pesaba más. En un momento escuchamos pasos. No sabría decir de dónde venían. Parecían moverse rápido, pero no eran constantes.
como si algo o alguien caminara por entre los árboles, observándonos. Nos agachamos detrás de un tronco caído sin saber qué hacer. Cada crujido de hoja nos ponía los pelos de punta. Valeria apretaba mi brazo con fuerza y susurraba que algo nos estaba siguiendo. Yo también lo sentía. No era paranoia, era real. Se movía alrededor nuestro, pero nunca lo vimos. Y eso lo hacía aún peor. No sé cuánto tiempo estuvimos escondidas, congeladas del miedo. De repente vimos una luz a lo lejos. Era una linterna, y detrás venía un hombre mayor, con sombrero y un bastón. Nos gritó preguntando si estábamos bien. Salimos corriendo hacia él, sin pensarlo. Nos abrazamos a sus brazos como si fuera la única persona viva en el mundo. Le contamos todo como pudimos. Nos llevó a su casa, que quedaba a unos 20 minutos caminando, monte adentro. Apenas llegamos, llamó a la policía con un teléfono fijo. Esa noche dormimos ahí, en un cuarto cerrado con llave y sin pegar un ojo. Al día siguiente la policía fue con nosotros al lugar. La casa seguía ahí, pero ya no había luz encendida, ni rastro del coche, ni huellas, nada. Era como si nada hubiera pasado. Nos preguntaron si habíamos bebido, si estábamos seguras del camino que tomamos, si no estábamos confundidas. Incluso insinuaron que tal vez nuestros amigos se habían ido por su cuenta, pero nosotras sabíamos que no. Ellos no habrían hecho eso. Y además, ¿cómo explicaban que el coche también desapareciera? Y los pasos, y esa cosa que sentíamos, registraron la zona por unas horas. Volvieron al día siguiente con más agentes, pero no encontraron nada. Ni señales de lucha, ni ropa, ni llaves, ni latas, ni nada que dijera que habíamos estado ahí. Solo esa casa vieja, en medio de la nada, como abandonada desde hace años. Pero nosotras la vimos iluminada por dentro. Vimos a nuestros amigos entrar. Vimos cómo todo cambió a partir de ese momento. Nos pidieron que no habláramos con la prensa, que dejáramos que ellos investigaran. Pero con el tiempo la búsqueda se fue apagando, y los nombres de Jorge y Diego se perdieron entre los papeles. Pasaron semanas, luego meses. Sus familias nos llamaban todo el tiempo, buscando respuestas que no podíamos dar. Nosotras también fuimos al psicólogo, tratamos de seguir con nuestras vidas, pero esa noche nos persigue, porque lo que pasó ahí no fue normal. Sentimos que entramos en un lugar que no debíamos haber tocado, que esa casa no pertenecía a este mundo, y que algo, lo que sea que habita ese sitio, no quería ser molestado. A veces pienso si aún están vivos, en otro lugar, atrapados en un limbo, o si simplemente dejaron de existir. He vuelto a pasar por esa zona en 2 ocasiones, pero nunca pude encontrar de nuevo el camino exacto, como si el monte hubiera cambiado, como si escondiera esa casa a propósito. Valeria y yo ya no hablamos mucho del tema. Es como si nos doliera solo pensarlo. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho pasos afuera o sombras pasar por el rabillo del ojo. Tal vez es mi mente, o tal vez algo nos siguió esa noche, algo que no quería dejarnos ir, algo que eligió a ellos, pero que sigue, observando. Nunca encontramos el coche. Nunca hubo llamadas, pistas, ni una sola cámara de seguridad que captara nada. Fue como si se los tragara la tierra. A veces me despierto sobresaltada, con la imagen de Jorge entrando por esa puerta de madera podrida, riéndose, diciendo que solo era una casa vieja. Y luego nada, un vacío, un silencio que pesa como piedra. Lo más difícil es vivir con esa incertidumbre. No hay cuerpo, no hay funeral, no hay cierre. Solo queda el recuerdo de esa tarde que comenzó con risas y carne asada y terminó convirtiéndose en un abismo abierto del que todavía no hemos salido. Hoy, cada vez que escucho a alguien decir «vamos a la presa», siento un nudo en el estómago. Hay lugares que parecen normales, pero esconden cosas que no queremos ver, cosas que no pertenecen a este mundo. No sé si algún día tendré respuestas, o si alguien más vivió algo parecido en ese mismo sitio. Pero si estás leyendo esto y alguna vez pasas por ese monte, no te acerques a una casa que no parece encajar con el paisaje. No todas las puertas están hechas para abrirse. Algunas son trampas disfrazadas de curiosidad. Nunca pensé que algo así me iba a pasar a mí, y menos en plena ruta de trabajo. Llevo más de 15 años manejando autobuses por todo el país. He pasado por carreteras malas, con neblina, animales cruzando, hasta con rumores de asaltos. Pero nada como lo que viví esa tarde. Esto fue puro terror, del tipo que se te mete en el cuerpo y no te suelta. Aún lo estoy procesando. Eran como las 4:30 de la tarde. Yo venía manejando por una carretera estatal en dirección a Reynosa. El camino estaba solo, como siempre, y traía unos 18 pasajeros. Todo iba normal hasta que vi por el retrovisor una camioneta blanca polarizada y sin placas.
Vino detrás de nosotros por varios minutos y al principio no le di importancia, pero empecé a notar que no intentaba rebasar ni reducía la distancia. Se mantenía pegada como si me estudiara. Lo más raro es que no parecía tener prisa, pero tampoco se alejaba. En un momento vi que el copiloto sacaba un celular y nos apuntaba, como si estuviera grabando. Fue ahí, cuando se me apretó el pecho. Algo no estaba bien. Eso no era un comportamiento normal. Intenté acelerar un poco. Nada. Ellos también. Frené en una curva, fingiendo que había un problema con el autobús. Ellos frenaron también. Lo peor es que uno de los pasajeros, un señor mayor, se dio cuenta y me preguntó en voz baja si conocía esa camioneta. Le dije que no. Empezó a correrse un rumor entre los pasajeros, todos nerviosos. No teníamos señal. La carretera no tenía cobertura en ese tramo. Intenté llamar desde el sistema de emergencia del bus, pero ni eso funcionó. Era como si todo se hubiera confabulado para dejarnos atrapados ahí. En una curva más adelante vi a mi derecha una construcción abandonada. Una bodega vieja, sin puertas, con el techo medio caído, pero con espacio para meter el autobús. No lo pensé mucho. Giré el volante con todo y me metí ahí. Cerré las puertas, apagué las luces y le pedí a todos que bajaran la cabeza y no hicieran ruido. Algunos lloraban, otros temblaban. Yo solo pensaba en cómo salir vivos de esa. La camioneta se detuvo justo frente a la entrada. 2 tipos bajaron. Uno sacó algo que parecía un arma larga. El otro seguía grabando. Llamé a la Guardia Nacional desde el teléfono de emergencia que traemos para casos extremos. Milagrosamente entró la llamada. No sé cómo, pero logré explicar la ubicación aproximada, aunque todo lo dije rápido entre susurros y temblores. Me dijeron que iban a enviar una patrulla, pero que podía tardar. ¿Tardar cuánto? ¿10 minutos? ¿40? No sabían. Mientras tanto, los tipos afuera empezaron a rodear la estructura. Golpeaban las paredes con lo que parecían tubos o culatas y gritaban cosas que no alcanzábamos a entender. La tensión adentro del autobús era insoportable. En un momento intentaron forzar la puerta delantera. Uno de ellos subió al estribo y empezó a golpear el vidrio con fuerza. Yo estaba a 1 metro de él con el corazón en la garganta pero sin moverme. Había una niña llorando y su mamá trataba de taparle los oídos. El tipo nos miraba directo, como si nos dijera que sabía que estábamos ahí y que tenía todo el tiempo del mundo. Yo pensaba, si entran no hay dónde correr. Éramos más de 10 mujeres, un par de señores mayores y varios jóvenes. Nadie armado. No teníamos con qué defendernos. Pasaron unos minutos eternos hasta que los escuchamos caminar hacia la parte de atrás. Intentaban abrir la puerta de servicio. Yo trataba de mantener la calma, pero mi cuerpo no me respondía. Bien, solo quería salir corriendo. Me sentía responsable por todos, como si mi decisión de refugiarme ahí hubiera empeorado todo. Uno de los tipos volvió al frente y se puso a grabar otra vez desde afuera, enfocando el parabrisas, nuestras caras escondidas, todo. ¿Para qué grababan? ¿A quién se lo iban a mandar? Eso me helaba más que las armas. Después de lo que parecieron siglos, escuchamos motores acercándose. 3 vehículos. Sirenas. Los tipos salieron corriendo al monte sin mirar atrás. Nadie disparó. Llegó la Guardia Nacional y nos escoltó hasta una zona segura. Les dimos nuestros testimonios y nos dijeron algo que me dejó más helado que todo lo anterior. Eso no fue un asalto. Esos no querían robarlos. Ustedes tuvieron suerte de parar. Lo que hacen ahora es cazar gente, por encargo. A veces graban para mostrar a quién persiguen. Son cacerías humanas. Sentí que me quebraba por dentro, porque eso no era una película, era real. Nos llevaron a declarar formalmente y tomaron los datos de todos los pasajeros. Algunos estaban en shock, otros querían irse cuanto antes. Una señora me abrazó llorando y me dijo que pensó que no volvería a ver a sus hijos. Yo apenas podía sostenerme de pie. No dejaba de repetirme que, si no me hubiera desviado hacia esa bodega, quizá no estaríamos contando esto. La guardia nos dijo que esos grupos no buscan dinero, ni vehículos, solo personas, que a veces lo hacen para enviar mensajes, otras veces como parte de apuestas entre criminales. ¿Cómo uno digiere algo así? Después de ese día me dieron una licencia médica. No volví a manejar en esa ruta, ni en ninguna otra por semanas. Tenía pesadillas con los golpes en el vidrio, con la cámara grabando, con los gritos afuera del autobús. Lo que más me dolía era pensar que todo eso podría haber terminado mal, que no hicimos nada para merecerlo. Solo estábamos en el camino equivocado, en el momento equivocado. Y aún así, fuimos blanco de algo que no tiene nombre, algo que va más allá del miedo, común, porque ya ni siquiera hay reglas.
A veces veo las noticias y escucho casos similares. Autobuses que desaparecen, personas que se bajan por un baño y ya no vuelven. Antes pensaba que eran exageraciones. Hoy sé que son reales y que muchas veces nadie hace nada porque no hay pruebas, no hay cámaras, no hay cuerpos. Solo quedan los que sobrevivieron, contando lo que nadie quiere oír. Me ofrecieron volver al trabajo, pero ya no puedo. Cada vez que veo una carretera vacía en fotos, me sudan las manos. Cada vez que veo una camioneta blanca me falta el aire. Este país ya no tiene caminos seguros. Y no lo digo por política ni por queja. Lo digo porque lo vi, lo viví, y no lo deseo ni a mi peor enemigo. Me salvé de milagro, pero otros no. Y lo más triste es que esas historias casi nunca se cuentan. Se pierden en el miedo, en el silencio. Por eso escribo esto, porque alguien tiene que saber qué está pasando, que no son cuentos, que no son rumores, son cazadores. Y a veces el simple hecho de cruzarte en su ruta es suficiente para convertirte en su presa. Desde aquel día he tenido que aprender a vivir con otra versión de mí, una que no duerme bien, que revisa 3 veces los retrovisores aunque esté manejando dentro de la ciudad, que ya no confía en el camino. La gente que no ha pasado por algo así te dice que ya pasó, que tienes que superarlo. Pero no es tan fácil cuando viste de cerca lo que otros prefieren ignorar. Es como cargar un peso invisible, un recordatorio constante de que allá afuera hay cosas que no se cuentan en las noticias ni se graban en las cámaras de seguridad. No sé qué fue de esos hombres. No sé si siguen por ahí grabando a alguien más en este momento. Lo único que sé es que no fuimos los primeros y seguramente no seremos los últimos, porque esto no fue un robo, fue una cacería. Y lo más aterrador es que cuando comienza, nadie te advierte que ya eres parte de ella. Me llamo Julián, o al menos así me llamaba antes. Ya no puedo usar ese nombre, no porque haya cometido un delito, sino porque contar la verdad en este país se ha vuelto una condena. Fui periodista por casi 12 años, especializado en coberturas de desapariciones y casos de corrupción policial en Zacatecas. Entré a esta profesión con una idea muy romántica de justicia y servicio público, pero lo que viví fue otra cosa. Miedo, amenazas, persecuciones y un silencio que lo va pudriendo todo. Hoy escribo esto escondido, con otro nombre y en otra ciudad porque si me encuentran me matan. Mi primer caso serio fue el de un joven desaparecido en Fresnillo. Su madre me buscó porque ya nadie le respondía. La policía decía que el muchacho se había ido por voluntad propia, pero cuando revisamos bien, descubrimos que había sido levantado por una patrulla sin placas. La nota se publicó, y ahí empezó todo. Me llamaron desde un número desconocido. Bájale, no sabes con quién te estás metiendo. Pensé que era una broma. A los 2 días rompieron los vidrios de mi coche. A la semana, alguien me siguió desde el trabajo hasta mi casa. No eran advertencias. Era una cuenta regresiva. Cambié de domicilio. No lo dije a nadie, ni a mi madre. Empecé a usar una línea nueva. Aún así seguían llegando mensajes, fotos, ubicaciones mías como diciendo te tenemos. A pesar del miedo seguí trabajando. Cada caso era peor que el anterior. Mujeres enterradas en baldíos, chavitos desaparecidos sin dejar rastro, familias enteras que ya ni denunciaban porque sabían que nadie movería un dedo. A veces me preguntaban por qué no paraba. Yo no sabía responder, solo sentía que si dejaba de hacerlo, ellos ganaban. La gota que derramó el vaso fue una investigación sobre policías que colaboraban con un grupo armado en Panfilonatera. Teníamos audios, placas, nombres. Estaba por publicar cuando un amigo, otro reportero, me avisó que me estaban buscando, que tenían mi foto en un grupo de WhatsApp con un mensaje que decía, este ya se pasó de la raya. Esa noche no dormí en casa, la siguiente tampoco. Me refugié en una casa prestada con una mochila lista por si tenía que salir corriendo. Nunca había sentido el miedo tan cerca. No era ansiedad, era certeza de que me querían muerto. Después de eso dejé de ir a la redacción. Trabajaba desde cafés, desde cibers, desde donde pudiera conectarme sin dejar rastro. No usaba el mismo lugar 2 días seguidos. Me comunicaba con mi editor solo por mensajes, cifrados, y ya ni siquiera firmaba las notas con mi nombre. Vivía con el miedo metido en el cuerpo. A veces escuchaba motos pararse frente al lugar donde estaba. Otras veces sentía que alguien me tomaba fotos desde lejos. Dejé de ver a mi familia. Me alejé de todos, no por cobarde, sino porque no quería que nadie más saliera salpicado por lo que yo hacía. Una vez me fui a dormir a un hotel barato en Jerez. A la madrugada alguien tocó la puerta 2 veces y luego se fue. Cuando abrí, no había nadie, pero habían dejado una hoja en el piso. Solo decía, no va a ser la próxima vez.
Es ahora. Me fui por la ventana con lo puesto. Caminé 2 horas hasta que amaneció. De ahí en adelante ya no viví. Solo sobrevivía. Comía mal, dormía peor. Pero aún así, algo dentro de mí no me dejaba soltar el cuaderno. Cada víctima, cada historia, era una deuda que no me dejaba huir por completo. Recuerdo bien el último caso que trabajé. Era un testimonio de una mujer que aseguraba que su hijo había sido desaparecido por una patrulla municipal. Lo había denunciado y nadie la escuchó. Me citó en un lugar apartado, llorando, mostrándome fotos y grabaciones. Ese mismo día me siguieron 2 camionetas saliendo del punto. Me metí a un taller mecánico fingiendo que necesitaba ayuda. Los tipos pasaron lento, como si supieran exactamente quién era. Cuando se fueron, supe que ya no podía más. Ya no era solo miedo, era cuestión de tiempo. Esa noche me fui. No avisé, no empaqué. Solo tomé mi identificación, falsa, dinero escondido y salí. Abandoné mi vida, mi trabajo, mi nombre. El periódico nunca publicó la nota. No les culpo. Todos sabíamos que si lo hacían, alguien más iba a caer. Así funciona esto. Nadie protege al periodista y mucho menos a las víctimas. Desde entonces he vivido en 4 ciudades diferentes, siempre moviéndome, sin redes sociales, sin amigos nuevos. Me he convertido en un fantasma que alguna vez quiso contar lo que otros no se atreven. No se imaginan lo que es vivir con el miedo constante de que alguien te reconozca en la calle. Ir al súper y sentir que una mirada se queda demasiado tiempo en ti. Escuchar una moto y pensar que es tu última hora. No hay descanso mental. No hay paz. A veces me despierto sudando, con la sensación de que alguien está parado en la puerta. Otras veces simplemente me quedo quieto escuchando la calle desde la ventana, como si aún estuviera allá, en Zacatecas, esperando el golpe en la puerta. Vivir así te destruye de a poco, pero es eso, o morir de un solo tiro. He conocido a otros colegas que han pasado por lo mismo. Algunos se fueron del país, otros se quedaron y murieron. Yo aún no entiendo por qué sigo vivo. Tal vez porque salí justo a tiempo. Tal vez porque nadie quiso pagar por matarme. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que está pasando con los periodistas en México no es una exageración, no es paranoia, es una cacería. Cada nota publicada sobre corrupción, sobre desapariciones, sobre vínculos con el narco, es una sentencia. Te conviertes en blanco, en molestia, en alguien que ya vivió demasiado. Lo peor es que no hay a quién acudir. Denunciar con la policía, ellos mismos son parte. Acudir a derechos humanos, archivado. Pedir protección, solo te hacen más visible. Uno aprende a desaparecer solo, a dejar de confiar, a callar, porque el silencio es lo único que ellos no vigilan. Hay semanas en las que pienso en dejarlo todo de verdad, buscar otro país, cambiarme hasta el rostro si hace falta. Pero después recuerdo los nombres, los casos, las familias que me abrazaron llorando y me dijeron, gracias por no olvidarlo. Y eso pesa más que el miedo. Nunca escribí esto antes porque no sabía si tenía sentido, si servía para algo. Pero hoy, después de tanto tiempo, sentí que alguien tenía que escucharlo. Tal vez otro periodista que está por publicar una historia peligrosa. Tal vez un familiar de alguien que desapareció y aún cree que a nadie le importa. A mí sí me importó, aunque me haya costado mi vida entera. Aunque hoy esté escondido, sin pasado ni futuro. Yo lo conté, yo lo vi. Y aunque quieran borrarnos, siempre va a quedar algo. Aunque sea esta confesión, desde un rincón oscuro y solitario. A veces pienso en regresar, solo una vez. Volver a Zacatecas, aunque sea como sombra. Caminar por las calles donde crecí, mirar la redacción donde pasé tantas madrugadas escribiendo con miedo pero con convicción. Pero no puedo. Sería como firmar mi sentencia. Hay personas que aún me buscan, que no olvidan. Y no hablo de amigos, hablo de ellos, los que mueven los hilos, los que no salen en las noticias pero están en todas partes. He aprendido que no se necesita estar en una celda para sentirse prisionero. Basta con que te arranquen la identidad. Hoy soy otro. Vivo con otro nombre, otra historia, otros silencios. Pero cada vez que alguien me pregunta a qué me dedicaba antes, me cuesta mentir. Porque fui periodista. Porque conté lo que muchos callaban. Porque enfrenté al monstruo sin escudo. Y aunque tuve que correr, aunque ya no tengo rostro ni firma, todavía tengo voz. Y con esta voz escribo esto. Para que se sepa, para que no digan que nadie advirtió, para que algún día, cuando todo esto pase, si es que pasa, alguien lea esto y entienda que hubo quienes eligieron no callar, aunque eso significara desaparecer. Nunca pensé que algo tan violento y absurdo podía pasar en un lugar como ese. Era solo un torneo escolar.
Ni siquiera era algo grande o público. Éramos alumnos, padres, maestros. Todos fuimos porque queríamos apoyar a nuestros equipos, gritar, reír, tomar fotos. Yo estaba ahí para ver jugar a mi prima. Tenía su uniforme blanco y verde y me había pedido que grabara su primer partido completo. Esa tarde llevaba mi mochila con el celular cargado, una botella de agua y un paquete de galletas. No sabía que iba a ser el día que me marcaría para siempre. Todo iba bien. El partido llevaba menos de 10 minutos cuando empezamos a escuchar los disparos. Al principio no entendimos. Pensamos que alguien había tronado un cohete o algo parecido, pero el segundo estallido fue seco, cercano, distinto, y luego vino el caos. Gritos, vidrios rotos, gente corriendo en todas direcciones. Yo me tiré al suelo por instinto. No podía moverme. Veía cómo la gente tropezaba, empujaba, gritaba nombres. Vi a menos una señora caer con su hijo. Vi sangre, mucha sangre, y los disparos no paraban. Solo se sentían más cerca. Me metí debajo de una mesa de plástico que había en la zona de ventas. Me tapé la cabeza con la mochila. No podía dejar de llorar, pero trataba de hacerlo en silencio. Escuchaba pasos pesados como botas, voces que no reconocía. Uno de ellos gritaba, «Ahí hay más, sácalos». Otro se reía. Yo solo quería que todo terminara, que alguien me tocara el hombro y me dijera que era una pesadilla. Pero no lo era. Estaban matando gente, en una escuela, en un maldito torneo escolar, y nadie llegaba, nadie ayudaba. Pasaron minutos que parecieron horas. En algún punto, los disparos se alejaron. Escuché motores arrancar. No salí de inmediato, me quedé ahí, temblando hasta que un maestro me sacó del brazo. Estaba pálido, herido en el brazo. Me llevó al baño de profesores donde había más gente escondida. Al salir, el patio parecía zona de guerra. Había mochilas tiradas, teléfonos sonando, cuerpos cubiertos con chamarras. Yo no encontraba a mi prima. Grité su nombre. Nadie me respondió. Caminé por entre los cuerpos con las piernas flojas. La encontré más tarde, en una lista de heridos que se llevaron al hospital. Fui al hospital sola. Nadie me pudo llevar. Pedí aventón a una señora que también buscaba a su hijo. Llegamos y el caos seguía allá. Gente llorando en los pasillos, médicos corriendo, policías que no sabían qué decir. Me acerqué a la recepción con una foto de mi prima y me dijeron que estaba estable, que una bala le había rozado la pierna. Sentí alivio, pero también rabia. ¿Cómo era posible que un torneo terminara así? ¿Por qué nadie nos protegió? ¿Dónde estaban las autoridades? Todo mundo hablaba, especulaba, pero nadie sabía nada. Esa noche no dormí. Me quedé en el hospital sentada junto a la camilla de mi prima. Ella no hablaba. Solo me miraba con los ojos abiertos como platos. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, ella se sobresaltaba. Intenté tranquilizarla, pero yo también estaba rota por dentro. La imagen de los cuerpos en el suelo, de la sangre mezclada con el polvo, me venía una y otra vez a la cabeza. Y el sonido, ese maldito sonido seco de los disparos, no se me va. Hasta hoy, escucho un petardo y me tiemblan las manos. Los días siguientes fueron un desfile de preguntas, reporteros, declaraciones vagas. Dijeron que habían sido sicarios, que venían por alguien, que fue una confusión, pero no importa qué explicación quieran dar. Entraron a una escuela y dispararon contra niños, maestros, familias. Nadie fue detenido. No se nombró a ningún responsable. Hubo un par de comunicados oficiales y luego, como siempre, silencio. Todo volvió a la normalidad demasiado rápido, como si fuera una noticia más. Como si no acabaran de rompernos a todos en 1000 pedazos. Desde ese día, dejé de ir a eventos públicos. Dejé de sentirme segura en espacios abiertos. Cuando alguien corre cerca de mí, me sobresalto. Vivo con ansiedad. Mi prima sigue en terapia. Ya no quiso regresar a jugar fútbol. Tiene pesadillas, crisis de pánico. Y yo la entiendo, porque ese día nos robaron algo más que la tranquilidad. Nos arrancaron la ilusión de estar en un lugar seguro. Y lo peor es que nadie se hace responsable. Nadie. Y eso duele más que cualquier herida. Pasé meses revisando noticias, buscando actualizaciones, tratando de entender quiénes habían sido, por qué eligieron ese lugar, si alguien había sido capturado. Pero no encontré nada concreto, solo rumores, especulaciones y más dolor. Empezaron a circular videos grabados por otros asistentes. Algunos se veían borrosos, pero en otros se escuchaban claramente los gritos, los disparos, el llanto de los niños. Uno de esos videos me mostraba a mí, corriendo hacia la bodega de las mesas. No me reconocí al principio. Era como ver a otra persona, una versión de mí completamente dominada por el terror. Me cuesta mucho hablar de esto en voz alta. Mis padres saben que estuve ahí, pero no les he contado todos los detalles.
No sabría cómo. Siento que si lo digo, lo revivo. Es más fácil fingir que fue solo un mal momento, aunque sepa que fue mucho más que eso. He intentado seguir con mi vida, volver a mis actividades, a mis rutinas. Pero hay días en los que simplemente no puedo salir de casa. El mundo se siente frágil, como si en cualquier momento pudiera quebrarse otra vez. Lo más difícil de aceptar es la impunidad. Saber que los responsables siguen libres, que quizás sigan planeando algo más, que ni siquiera se escondan. Y mientras tanto, los que estuvimos ahí tenemos que vivir con las secuelas, con los ataques de pánico, con los gritos que resuenan en la cabeza, con el vacío de una normalidad que ya no existe. Me uní a un grupo de apoyo en línea y encontré a otras personas que también estuvieron ese día. Algunos hablan, otros solo leen, pero todos cargamos lo mismo: miedo, impotencia y una rabia que no se va. He pensado muchas veces en mudarme, en empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esa cancha, de esa ciudad, de esos recuerdos. Pero sé que el trauma no se queda atrás tan fácil. Lo llevas contigo, como una sombra pegada a la piel. Lo que pasó ese día me cambió para siempre. No solo por lo que vi, sino por todo lo que aprendí. Aprendí que en este país puedes morir por estar en el lugar equivocado, que el miedo se ha vuelto rutina, y que para algunos nuestras vidas valen menos que un malentendido entre criminales. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera agachado a tiempo, si mi prima hubiera estado unos pasos más adelante, si hubiéramos salido del partido 5 minutos antes. Me lleno de escenarios en la cabeza, como si buscara una forma de entender por qué sobrevivimos, pero no hay respuestas. Solo hay ese vacío raro que se siente cuando sabes que estuviste a centímetros de morir, y que nadie va a pagar por eso. A veces lo más duro no es el recuerdo del momento, sino la indiferencia que vino después, como si todo el país se hubiera acostumbrado a este horror. Escribo esto porque siento que tengo que soltarlo, porque a lo mejor alguien más necesita leerlo y saber que no está solo, que lo que pasó no fue normal, que no fue culpa nuestra, y que aunque nos quieran callar con miedo o con olvido, nuestras voces todavía pueden decir algo. Yo estuve ahí, yo vi todo, y aunque no sé si algún día volveré a sentirme segura, sí sé que no voy a dejar que se borre lo que vivimos, porque mientras sigamos hablando, recordando, escribiendo, ellos no ganan. Subí solo a la sierra porque quería grabar con el dron los paisajes después de la lluvia. No era la primera vez que lo hacía. Siempre me ha gustado capturar las nubes bajas entre los cerros, los caminos llenos de neblina, los ríos que renacen con el agua. Llevaba todo preparado: mochila, baterías cargadas, café caliente en un termo y el dron listo para volar. Elegí un punto alto que ya conocía, con buena vista. Lo que no sabía era que esa mañana, sin querer, iba a grabar algo que me cambiaría la vida. El vuelo comenzó normal. El dron subió sin problemas. Empecé a grabar tomas amplias, girando la cámara sobre un cañón donde había bastante vegetación. A los pocos minutos algo me llamó la atención en una zona más baja, a unos 300 metros del mirador donde estaba. Moví la cámara y ahí los vi. Al menos 5 hombres armados rodeando a otro que estaba arrodillado, amarrado de manos, con la cara ensangrentada. Uno de ellos lo pateaba en la espalda como si no fuera humano. Otro lo apuntaba con un rifle. Me quedé congelado. No sé cuánto tiempo estuve viendo la escena. Todo dentro de mí me decía que cortara la grabación, que apagara el dron, que huyera, pero me paralicé. Era como si mis dedos no respondieran. Entonces uno de ellos miró hacia arriba, no al dron directamente, pero hizo un gesto raro, como si algo lo hubiera alertado. Acto seguido, otro levantó la cabeza y fue ahí cuando supe que me habían visto. No al dron en sí, estaba alto, casi sin ruido, pero supieron que había algo. Apagué el dron de inmediato y lo traje de vuelta a toda prisa. Ni siquiera esperé a que aterrizara del todo. Lo agarré al vuelo, lo guardé sin doblar bien las hélices y corrí. No agarré el café ni las herramientas. Solo metí todo como pude en la mochila y me metí al monte. Bajé por un camino distinto, tropezando, lleno de lodo, sin saber si me estaban siguiendo. Sentía que en cualquier momento me iban a disparar por la espalda. Nunca en mi vida había sentido ese nivel de miedo. Cada crujido, cada pájaro que salía volando me hacía girar de golpe. Era como si todo el monte se hubiera vuelto enemigo. Logré llegar al carro casi 1 hora después, raspado, con las manos temblando. Me subí sin pensarlo 2 veces y arranqué. No tomé el camino de siempre. Di un rodeo largo por caminos de terracería. Pasé por un rancho abandonado y no paré hasta llegar a casa. Cerré todas las puertas, bajé las persianas y solo entonces me atreví a revisar el dron. Las imágenes estaban ahí, claras, nítidas. El tipo arrodillado, los golpes, las armas, los rostros parcialmente visibles. No era algo que se pudiera ignorar. Lo que grabé era una ejecución en proceso.
Durante horas pensé qué hacer: borrarlo, subirlo a redes, enviarlo anónimamente a la policía. Pero, ¿y si ellos ya sabían que alguien los había visto? ¿Y si tenían forma de rastrear la señal del dron? ¿Y si alguien me había seguido sin que yo lo notara? Me entró una paranoia que hasta hoy no me deja. Esa misma noche recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, luego otra y otra, hasta que me llegó un mensaje: te vimos, no te metas en lo que no te importa. No decía mi nombre, pero yo sabía que era para mí. A los pocos días mi coche apareció rayado por los lados. Chismoso, decía una de las puertas. Nadie vio nada, por supuesto. Yo ya no dormía. Soñaba que entraban a mi casa, que me grababan, que me hacían arrodillarme como al hombre del video. Cambié de número, vendí el dron, formateé mi laptop. Pero el video lo guardé en un USB que escondí en un lugar que no pienso decir. Porque, aunque me muera del miedo, siento que borrar esa evidencia sería como condenar a ese tipo a desaparecer para siempre. Lo más frustrante es que no puedes confiar en nadie. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿A la policía que muchas veces trabaja con ellos? ¿A una fiscalía saturada que filtraría la información sin querer? No. Lo único que podía hacer era callar y cuidarme. Dejé de subir al monte. Dejé de volar drones. Me mudé por unos meses a casa de un primo sin dar explicaciones. A veces, cuando salgo a la calle, veo camionetas blancas y siento que me están observando. No sé si es real o solo mi cabeza, pero ese es el daño que te dejan. Una paranoia que no se va. Me volví otra persona. Más callado, más desconfiado. Dejé redes sociales, apagué toda forma de rastreo. Mis amigos pensaron que me estaba deprimiendo, y tal vez sí, pero no por las razones que creían. No podía contarle a nadie lo que había visto. Cada vez que me animaba a hablar, escuchaba una moto pasar o veía un coche lento afuera de mi casa, y me arrepentía. Vivir así te consume. Ya no disfrutas ni los momentos tranquilos, porque siempre estás esperando que algo estalle de nuevo. Intenté retomar la rutina, volver a trabajar, salir con gente, pero no era lo mismo. Me sentía observado en todos lados. Un día, en un semáforo, una camioneta blanca se paró junto a mí. No vi armas, no vi rostros, pero mi cuerpo reaccionó solo. Me bajé del coche en Loessens, TC, plena calle, y salí corriendo. Me refugié en una tienda. Los del mostrador pensaron que me estaban asaltando. Tuve que inventar una historia absurda solo para no parecer loco. Pero ese es el punto. Uno empieza a parecer loco hasta para uno mismo. La peor parte es que todo esto pasó en segundos. Una grabación de 15 o 20 segundos y mi vida entera cambió. No fui valiente, no fui héroe. Solo estuve en el lugar equivocado con un dron encendido. Y por eso me convertí en objetivo. Me cuesta aceptarlo injusto que es todo. Hay gente haciendo daño con total libertad, mientras uno, por simplemente haberlos visto, tiene que esconderse, borrarse, vivir como si tuviera culpa. A veces pienso en compartir el video, pero sé que es una sentencia, no solo para mí, para cualquiera que esté cerca de mí también. He leído casos parecidos, gente que grabó algo que no debía, que tomó una foto en mal momento, que presenció sin querer algo que no debía ver. Muchos desaparecieron, otros callaron para siempre. Yo no sé qué me espera. Tal vez un día alguien toque mi puerta, tal vez nunca pase nada, pero el miedo ya está sembrado, ya forma parte de mí, me acompaña a donde vaya, y todo porque un día decidí subir a la sierra a grabar nubes. Hoy sigo aquí, más por inercia que por paz. No confío en nadie. Reviso los retrovisores 3 veces antes de estacionarme. Cambio de ruta aunque solo vaya al mercado. Vivo a medias esperando que ese algo termine de pasar, aunque sé que probablemente nunca lo hará. Nunca más volví a ver la sierra con los mismos ojos. Lo que era mi escape, mi forma de desconectarme del mundo, ahora se siente como una amenaza, como una trampa que me recordó cuán cerca estamos todos de caer sin darnos cuenta. Escribo esto no porque busque consuelo, sino porque necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea aquí, donde nadie sabe quién soy. No sé qué fue del hombre que grabé. No sé si lo mataron, si logró escapar, si sigue allá esperando ayuda, pero yo lo vi, y eso me marcó. Porque en este país basta con ver para convertirte en el siguiente. Basta con estar cerca para ser parte, y lo peor es que ni siquiera hiciste nada.